Ismael El Mayo Zambada fue una figura casi mítica dentro del narcotráfico mexicano, uno de los capos más elusivos y poderosos que jamás enfrentaron las fuerzas del orden. Durante décadas, Zambada supo mantenerse en las sombras, evadiendo la captura y consolidando su control dentro del Cártel de Sinaloa, una organización que cofundó y que con el tiempo se convirtió en la más poderosa de México. A diferencia de otros narcotraficantes que buscaban notoriedad, como Joaquín El Chapo Guzmán, Zambada prefería el anonimato, operando desde las sombras y utilizando su capacidad para negociar y mediar en los conflictos internos del cártel. Sin embargo, a pesar de su habilidad para permanecer oculto, los últimos años de su vida fueron marcados por una serie de traiciones que finalmente lo llevaron a su captura. El declive de Zambada comenzó a notarse cuando varias facciones jóvenes dentro del cártel de Sinaloa empezaron a disputar su autoridad. Grupos rivales, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, aprovechaban esta fragmentación interna para atacar a los aliados de Zambada y apoderarse de territorios clave. La violencia entre los cárteles aumentaba, y el poder que alguna vez había sido absoluto en manos de Zambada comenzó a desmoronarse. Este cambio no fue inmediato, la erosión de su poder fue gradual, pero implacable. El miedo que había mantenido unido al cártel de Sinaloa empezó a desaparecer, lo que resultó en alianzas cada vez más frágiles y tensas dentro de su propio círculo. El golpe más devastador vino desde el interior de su organización. A medida que las autoridades incrementaban la presión sobre el cártel de Sinaloa, varios de los hombres de confianza de Zambada comenzaron a traicionarlo, ofreciendo información a cambio de inmunidad o protección. Los traidores, algunos de ellos familiares cercanos, sabían que la captura de Zambada era inminente y decidieron adelantarse a los hechos. Así fue como las agencias de inteligencia estadounidenses y mexicanas, que llevaban años siguiéndole la pista, finalmente encontraron la oportunidad de capturarlo. Para Zambada, quien había logrado evitar la traición durante décadas, este golpe fue el principio de su fin. Al mismo tiempo, la salud de Zambada empezó a deteriorarse. El envejecimiento, combinado con el estrés constante de mantenerse oculto y las tensiones dentro del cártel, le pasaron factura. Aunque su mente seguía siendo aguda, su cuerpo ya no podía soportar el peso de la presión que enfrentaba diariamente. Para alguien que había estado en control absoluto durante tanto tiempo, aceptar que su imperio se desmoronaba y que su captura era inevitable fue una dura realidad. Con el paso del tiempo, el mito de El Mayo Zambada, el narcotraficante intocable, comenzó a desmoronarse, marcando el final de una era en el narcotráfico mexicano. Finalmente, Zambada fue traicionado por aquellos que alguna vez consideró aliados leales, lo que permitió a las fuerzas de seguridad organizar su captura. La operación que acabó con su libertad fue un evento cuidadosamente planificado, respaldado por años de inteligencia y vigilancia. En ese momento, Zambada comprendió que no podía escapar de la traición y su reinado de poder en las sombras llegó a su fin. El hombre que había evadido la captura durante más de 40 años finalmente fue derrotado, no por las fuerzas del orden, sino por las personas en las que más había confiado. Así terminó la leyenda de Ismael El Mayo Zambada. La captura de Ismael El Mayo Zambada fue resultado de una de las operaciones encubiertas más complejas y ambiciosas jamás emprendidas por las agencias de seguridad en América del Norte. Durante años, las autoridades mexicanas y estadounidenses habían intentado dar con su paradero, pero Zambada se movía con tal sigilo que siempre lograba eludir cualquier intento de arresto. Se le conocía por cambiar constantemente de ubicación, utilizando una red de túneles, ranchos aislados y un equipo de guardaespaldas extremadamente leales. Sin embargo, para atraparlo, las fuerzas de seguridad sabían que no bastaba con tecnología avanzada, necesitaban traición desde dentro de su organización. La operación comenzó con una colaboración sin precedentes entre la DEA, la CIA y las fuerzas de seguridad mexicanas. Se habían infiltrado en el cártel de Sinaloa, utilizando a informantes clave que, a cambio de protección y reducción de condenas, ofrecieron detalles cruciales sobre los movimientos y rutinas de Zambada.
El plan consistía en atraerlo a una ubicación remota, lejos de sus fuerzas de seguridad habituales, donde estaría más vulnerable. Los traidores dentro del cártel, muchos de ellos hombres cercanos a Zambada, proporcionaron la información sobre su paradero, que permitió planificar el arresto sin levantar sospechas. El momento clave llegó cuando Zambada, confiado en su red de protección, aceptó una reunión en un rancho en las afueras de Culiacán, una ubicación que consideraba segura. Sin embargo, el rancho había sido comprometido por las autoridades. Bajo la vigilancia de drones y agentes encubiertos, las fuerzas de seguridad esperaron pacientemente el momento adecuado para realizar la operación. La captura fue meticulosamente ejecutada. Helicópteros, vehículos blindados y unidades tácticas de élite cercaron el área sin dar oportunidad de fuga. En cuestión de minutos, el Mayo fue arrestado sin mayor resistencia. Uno de los aspectos más intrigantes de esta operación fue la participación de algunos de los hombres más cercanos a Zambada, quienes facilitaron su captura. Estos individuos, enfrentando cargos graves y temiendo represalias de los rivales dentro del cártel, decidieron traicionar al líder que les había proporcionado poder y riqueza. La traición fue la clave del éxito de la operación. Sin la información interna que ofrecieron los traidores, Zambada probablemente habría evitado nuevamente la captura. La noticia de su arresto recorrió el mundo rápidamente. Los medios de comunicación se llenaron de titulares que anunciaban el fin de una era en el narcotráfico mexicano. Para el público, la caída de Zambada fue un logro impresionante de las fuerzas del orden, un golpe decisivo contra el crimen organizado. Pero para el cártel de Sinaloa, fue una señal de vulnerabilidad. Zambada, el hombre que había mantenido el cártel unido, ahora estaba tras las rejas, y las grietas dentro de la organización comenzaban a ensancharse. La captura fue solo el primer paso. Las secuelas dentro del cártel serían mucho más difíciles de controlar. Con Zambada fuera del panorama, las autoridades comenzaron a planificar el desmantelamiento de lo que quedaba de su imperio. Sin embargo, sabían que el arresto de una figura tan central no significaría el fin del narcotráfico en México. Al contrario, abriría una nueva etapa de luchas internas y violencia. El legado de Zambada, aunque golpeado, no desaparecería fácilmente. Pero en ese momento, lo que era seguro es que el Mayo Zambada ya no era intocable. El encarcelamiento de Ismael el Mayo Zambada fue un golpe devastador para su espíritu y su salud, marcando el comienzo de un declive irreversible. Para un hombre que había ejercido un control casi absoluto sobre uno de los cárteles más poderosos del mundo, la vida tras las rejas fue un choque brutal con la realidad. Las condiciones en las que fue mantenido eran extremas, diseñadas para aislarlo por completo del mundo exterior y evitar cualquier intento de fuga o comunicación con sus aliados. Para Zambada, acostumbrado a vivir rodeado de lujos y protección, el confinamiento solitario fue una forma de tortura mental que rápidamente afectó su estado físico y emocional. Las autoridades decidieron mantener a Zambada en una prisión de máxima seguridad, bajo un régimen de aislamiento estricto. Su celda, pequeña y austera, carecía de cualquier comodidad. No había ventanas, y el acceso a luz natural era prácticamente inexistente. Zambada solo tenía contacto con los guardias, y cualquier interacción con otros prisioneros estaba prohibida. Además, las visitas familiares eran extremadamente limitadas y siempre bajo estricta vigilancia. En este ambiente de soledad, el narcotraficante comenzó a experimentar un deterioro mental severo, marcado por episodios de ansiedad y depresión. Las condiciones físicas de su encarcelamiento tampoco favorecieron su salud. Zambada, que ya estaba envejecido y con problemas de salud preexistentes, comenzó a sufrir de hipertensión y dolores crónicos. Los médicos de la prisión informaron que el estrés constante y la falta de estímulos externos estaban contribuyendo a un rápido deterioro de su salud. A pesar de recibir tratamiento médico, su estado empeoraba cada día. Las rutinas diarias de la cárcel, que incluían largas horas de confinamiento en solitario, lo llevaron a desarrollar síntomas de claustrofobia y paranoia. En más de una ocasión, se informó que Zambada había sufrido ataques de pánico y alucinaciones.
El aislamiento también afectó su capacidad para mantenerse informado sobre el estado de su organización criminal. Aunque trataba de obtener información a través de los pocos canales que tenía disponibles, la prisión era un entorno controlado donde cualquier intento de comunicación externa era monitoreado cuidadosamente. Esto aumentó su frustración y su sensación de impotencia. Para un hombre que había estado acostumbrado a ejercer el control total, la incertidumbre sobre el destino de su imperio criminal era insoportable. Sabía que, fuera de los muros de la prisión, sus enemigos se fortalecían, y que su captura había desatado una lucha de poder que no podía supervisar ni controlar. Mientras tanto, las autoridades se aseguraban de que Zambada no recibiera ningún trato especial. No se le concedieron privilegios, y cada aspecto de su vida en prisión fue estrictamente monitoreado. Los guardias estaban siempre en alerta, conscientes de que cualquier error podría desencadenar una fuga o algún intento de rescate por parte de su cártel. Sin embargo, con el tiempo, la vigilancia intensiva pareció innecesaria. El hombre que una vez había sido uno de los más poderosos del mundo estaba ahora debilitado física y mentalmente, atrapado en un ciclo de soledad, miedo y arrepentimiento. Ismael el Mayo Zambada fue más que un narcotraficante. En vida, se le consideraba una leyenda, un hombre que había logrado lo que muchos otros capos no pudieron: mantenerse al margen del ojo público y evitar la captura durante más de 4 décadas. Mientras Joaquín el Chapo Guzmán acaparaba los titulares, Zambada, con su astucia y discreción, mantenía las riendas del cártel de Sinaloa desde las sombras. Era conocido por su habilidad para negociar y mediar entre facciones, su capacidad para adaptarse a los cambios en el mundo del narcotráfico y, sobre todo, por su capacidad de evitar las traiciones que derrumbaron a otros líderes. Sin embargo, el mito de Zambada no fue suficiente para protegerlo de lo inevitable: la soledad del poder. Durante años, Zambada se rodeó de un círculo íntimo de confianza, compuesto por familiares y leales, pero con el tiempo, la presión de las autoridades y las tensiones internas del cártel empezaron a desgastar esas lealtades. Los traidores, muchos de ellos personas cercanas a él, eligieron protegerse antes que mantener su lealtad al capo. Este hecho debilitó profundamente a Zambada. Para alguien que había construido un imperio basado en la confianza mutua y las alianzas, la traición fue un golpe devastador. Fue en este punto donde el hombre poderoso y temido se encontró solo, enfrentando el vacío de su propio mito. En la cárcel, la soledad se hizo aún más palpable. El aislamiento, tanto físico como emocional, se volvió un castigo más allá del confinamiento. Mientras estaba libre, Zambada había sido capaz de construir un muro alrededor de sí mismo, manteniéndose al margen de la violencia directa que su organización perpetraba, pero controlando todo desde arriba. En prisión, sin embargo, no podía escapar de la realidad de su propia vulnerabilidad. La figura imponente que una vez había sido, temida por sus enemigos y respetada por sus socios, ahora enfrentaba su humanidad en su forma más cruda. Las paredes de la prisión no solo lo mantenían físicamente encerrado, sino que también lo obligaban a confrontar la soledad de haber sido traicionado por aquellos que una vez juraron lealtad. El contraste entre el mito de Zambada como líder del cártel de Sinaloa y el hombre que luchaba por sobrevivir tras las rejas no podría haber sido más marcado. Antes, era el hombre que decidía la vida y la muerte de sus rivales, el que controlaba un vasto imperio criminal desde las sombras. En prisión, era un prisionero más, sometido a las reglas de una institución que lo despojaba de cualquier rastro de poder. La soledad se convirtió en su única compañía. La presión de los años, el aislamiento extremo y el colapso de su organización lo llevaron a una profunda introspección. Algunos informes señalaron que Zambada comenzó a mostrar signos de arrepentimiento y vulnerabilidad, algo inimaginable para quienes lo conocían como el estratega frío y calculador. La figura legendaria de El Mayo Zambada se desvaneció en la oscuridad de su celda. Ya no era el hombre intocable, el estratega brillante o el narcotraficante astuto. Era solo un hombre más, enfrentando su inevitable destino. Al final, la soledad del poder lo consumió, y con ello, el mito comenzó a desmoronarse.
Zambada, quien una vez fue una de las figuras más poderosas del narcotráfico, terminó sus días en soledad, luchando con los fantasmas de su propio legado. Los últimos días de Ismael el Mayo Zambada estuvieron marcados por una lenta, pero inexorable, caída. Su salud, deteriorada por años de estrés, traiciones y el riguroso confinamiento en prisión, comenzó a ceder ante las presiones que enfrentaba tanto dentro como fuera de la cárcel. Zambada, que siempre había sido un hombre fuerte y resiliente, no podía escapar de los efectos del aislamiento prolongado y los constantes maltratos a los que fue sometido. La noticia de la muerte de su madre, una de las pocas personas que todavía significaba algo para él, fue el golpe final que terminó de quebrar su ya frágil espíritu. Los informes médicos sugieren que Zambada sufría de múltiples problemas de salud antes de su fallecimiento en octubre de 2024. La hipertensión, el estrés prolongado y la falta de un tratamiento médico adecuado contribuyeron a su deterioro físico. Además, las condiciones de su confinamiento, extremadamente estrictas, no le permitían tener acceso a cuidados médicos frecuentes ni a un ambiente adecuado para una persona de su edad. A medida que pasaban los días, la prisión se convirtió en una sentencia de muerte lenta para el narcotraficante. La figura legendaria que una vez había sido, comenzó a desmoronarse tanto física como mentalmente. La muerte de Zambada no fue solo un evento médico, fue el fin simbólico de un imperio. El cártel de Sinaloa, que había estado tambaleándose desde su captura, se enfrentaba ahora a la realidad de perder a su líder más longevo y astuto. A lo largo de los años, Zambada había sido el pilar que mantenía unidas las distintas facciones del cártel, muchas de las cuales ya estaban en conflicto antes de su caída. Sin su liderazgo, la estructura de poder comenzó a colapsar. Los sucesores potenciales no tenían la experiencia ni la autoridad que Zambada había acumulado, lo que desató una lucha interna por el control del cártel. El entorno emocional que rodeó los últimos días de Zambada también fue crítico. La muerte de su madre lo sumió en una depresión profunda, exacerbando su ya frágil estado mental. Las personas cercanas a él señalaron que, tras este evento, el narcotraficante comenzó a perder la voluntad de vivir. No solo había perdido a una figura importante en su vida personal, sino también a uno de los pocos apoyos emocionales que le quedaban. Esta pérdida, combinada con su aislamiento en la prisión, aceleró su deterioro mental y físico. Cuando Zambada finalmente falleció, no fue en medio de una espectacular fuga o un enfrentamiento violento, como muchos hubieran esperado de una figura de su calibre. Su muerte fue silenciosa, casi insignificante, en comparación con la magnitud de su vida como narcotraficante. Las autoridades anunciaron su deceso, marcando el fin de una era para el cártel de Sinaloa y para el narcotráfico en México. Sin embargo, su legado, lleno de sangre, poder y traición, seguía vivo, y su muerte dejó un vacío de poder que sería difícil de llenar. La muerte de Ismael el Mayo Zambada tuvo profundas repercusiones en el panorama del narcotráfico, tanto en México como a nivel internacional. Su desaparición marcó el fin de una era en el cártel de Sinaloa, donde su influencia había sido el factor unificador en medio de las tensiones y rivalidades internas. Sin Zambada al mando, el cártel enfrentaba una crisis existencial. Las facciones que había mantenido a raya durante décadas ahora estaban en plena lucha por el poder. Los sucesores que quedaban no poseían la misma autoridad, carisma o habilidades estratégicas que el Mayo, lo que dejó al cártel vulnerable tanto a amenazas internas como externas. A nivel internacional, la muerte de Zambada fue vista como un golpe importante al narcotráfico, pero no como el final de la guerra contra las drogas. Aunque su caída era significativa, las estructuras del narcotráfico en México eran resilientes, y nuevas figuras emergieron rápidamente para llenar el vacío dejado por su desaparición. De hecho, algunos expertos argumentan que la muerte de Zambada podría haber intensificado la violencia, ya que las facciones rivales del cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales, como el cártel de Jalisco Nueva Generación, vieron una oportunidad para expandir sus territorios y operaciones. Dentro del cártel de Sinaloa,
La falta de un líder fuerte desencadenó una serie de luchas internas que aumentaron la inestabilidad de la organización. Aunque algunos de los hijos de Zambada y sus antiguos socios intentaron tomar el control, las divisiones eran demasiado profundas para mantener la cohesión. Los enfrentamientos entre facciones se intensificaron y la violencia en regiones clave como Sinaloa, Sonora y Chihuahua alcanzó niveles alarmantes. La pérdida de El Mayo Zambada no solo dejó al cártel sin un líder, sino que también abrió la puerta para que otros cárteles intentaran aprovechar la debilidad del gigante del narcotráfico. Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas y estadounidenses intensificaron sus operaciones contra el cártel de Sinaloa, aprovechando el momento de fragilidad tras la muerte de Zambada. El vacío de poder hizo que muchos de los aliados y colaboradores de El Mayo comenzaran a desertar o a colaborar con las autoridades a cambio de protección. Esto resultó en una serie de arrestos y confiscaciones.